Buenas noches, me presento. Soy Fran. Encantado por tenerte aquí conmigo, en nuestro canal Umbral del Pánico, un espacio de muchas confecciones de miedos, angustias. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío en la espalda solo de pensar en un lugar donde la muerte susurra en los pasillos? Lo viví y sigo aquí para contártelo. Hace 7 noches, yo, un simple conserje en un barrio olvidado, entré en un hospital abandonado que todos en el pueblo juraban que estaba maldito. Lo que vi allí no fue solo miedo, fue un secreto que me cambió para siempre. Si tienes el coraje, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estoy a punto de revelarte puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. Me llamo Joao, un hombre sencillo, criado en la pobreza, con las manos encallecidas por trabajar tan duro para mantener a mi familia en una pequeña casa de barro en el campo. No tengo mucho en la vida, solo el sudor de mi día a día y las oraciones que rezo cada noche para darles a mis hijos un futuro mejor. Mi vida siempre ha sido dura, marcada por días de sol abrasador y noches frías donde el viento aullaba como si llevara los lamentos de los desafortunados. Nunca imaginé que un trabajo sencillo, un trabajo extra para ganar unos dólares, me llevaría a enfrentarme a algo tan oscuro, algo que todavía me hace despertar sudando en mitad de la noche. Todo empezó hace una semana, cuando el viejo señor José, dueño del supermercado de la esquina, me llamó aparte con voz temblorosa, los ojos ocultos bajo su sombrero desgastado. «Joao», me dijo, «tienes que arreglar ese hospital abandonado de la calle. Se está cayendo a pedazos y el ayuntamiento le está dando unos dólares a quien lo limpie». Al principio dudé, porque desde pequeño había oído historias en voz baja alrededor de la fogata, informes de vecinos que decían que el lugar estaba embrujado, que aparecían luces en las ventanas rotas y que se oían gritos en las noches sin luna. Pero la necesidad era apremiante. Mi esposa estaba enferma, los niños necesitaban zapatos nuevos y la despensa se estaba quedando sin frijoles. Así que con el corazón apesadumbrado, acepté. Agarré mi linterna rota, un cubo viejo y una escoba doblada, y me preparé para enfrentarme a lo desconocido. La primera noche llegué allí cuando el sol ya se había puesto, dejando el cielo de un gris oscuro que parecía tragarse la esperanza. El hospital se alzaba como una sombra gigante, sus paredes agrietadas cubiertas de musgo, sus ventanas como ojos vacíos observándome. El aire era denso, olía a moho y algo metálico, como a sangre vieja mezclada con tierra húmeda. Entré con pasos vacilantes, el sonido de mis botas resonando en los oscuros pasillos, y pronto sentí un escalofrío que no podía explicar el viento de junio. Intenté convencerme de que solo lo imaginaba, de que los cuentos del pueblo eran solo tonterías de viejos, pero entonces oí el primer sonido, un lento arrastrar, como si algo arrastrara cadenas por el suelo. Se me encogió el pecho, el corazón me latía tan fuerte que sentía que quería escapar, y casi lo dejé todo para correr de vuelta a casa. Pero la idea de mis hijos, de sus caritas pidiendo comida, me hizo quedarme. Fue entonces cuando vi la primera sombra, una figura alta y encorvada, de pie al final del pasillo, mirándome con una mirada inhumana. No podía moverme, el miedo me aprisionaba como una cadena invisible, y solo cuando la linterna parpadeó, la figura desapareció dejando un silencio que gritaba más fuerte que cualquier ruido. La segunda noche regresé con un crucifijo que le había pedido prestado al sacerdote de la pequeña iglesia del pueblo. Me temblaban las manos mientras rezaba en silencio, pidiendo protección para mí y mi familia. El olor a humedad parecía más intenso, como si el edificio respirara, y esta vez el sonido era diferente, gritos apagados, como si vinieran de las paredes,
como almas atrapadas que suplicaban ser liberadas. Entré en una habitación llena de camillas oxidadas. El metal crucía bajo el peso de décadas de abandono, y allí, en la esquina, había una silla de ruedas que se movía sola, girando lentamente hacia... Mi corazón se aceleró y yo sentí un olor a carne podrida invadir mis fosas nasales, un hedor que me atragantó y me tapó la cara con la manga de la camisa. Casi me rendí en ese instante. Tiré el cubo al suelo y pensé en correr, pero el dinero del ayuntamiento resonó en mi mente, esos pocos reales que me permitían comprar arroz y frijoles para la mesa. Fue entonces cuando encontré la primer nota, escrita a mano en papel amarillento, con la tinta casi desteñida. Me vigilan, no salgas después de medianoche. Me guardé el papel en el bolsillo, temblando, y corrí a casa, sintiendo un peso inexplicable sobre los hombros. Las noches siguientes fueron un tormento que no le desearía ni a mi peor enemigo. A la tercera noche, volví con el crucifijo aún más apretado contra el pecho, rezando sin parar, y el silencio se rompió con el sonido de unos pasos ligeros, casi flotantes. Entré en el quirófano, el suelo cubierto de polvo y cristales rotos, y vi a una enfermera sin rostro de pie junto a una mesa de operaciones, con su bata blanca manchada con algo oscuro. Sus pasos eran silenciosos, pero resonaban como una advertencia, y cuando encendí la linterna, giró la cabeza lentamente, como invitándome a seguirla. Grité y corrí, tropezando con mis propias piernas, con el corazón casi estallando en mi pecho. En la cuarta noche, oí que una voz infantil me llamaba desde una habitación cerrada al final del pasillo. La voz era dulce, pero tenía un peso que me heló el alma. Abrí la puerta con las manos sudorosas, y dentro solo había una cuna vacía meciéndose, el sonido de la madera crujiente cortando el silencio como un cuchillo. Mi cuerpo temblaba, el sudor goteaba por mi frente, y sentía un dolor en el pecho, como si algo quisiera arrastrarme hacia esa oscuridad. Me senté en el suelo, llorando en silencio, preguntándole a Dios por qué tenía que pasar por esto. Para la quinta noche, el miedo ya era un compañero constante, pero algo seguía atrayéndome de vuelta, como si el hospital me hubiera elegido. Entré con los ojos rojos de tanto llorar y encontré más notas esparcidas por el suelo. «Saben a quién amas», escritas con letra temblorosa. Junto a ellas, una foto mía con mis hijos, partida por la mitad, tirada como una cruel advertencia. El pánico me invadió, me flaquearon las piernas y grité los nombres de mis hijos, rogándoles que estuvieran a salvo en casa. Pensé en rendirme, en dejarlo todo y no volver jamás, pero una voz interior, casi como un susurro, me decía que siguiera adelante, que tenía que resolver ese misterio para salvar mi alma. Me guardé la foto en el bolsillo, con el corazón roto, y seguí adelante, sintiendo el peso de cada paso. La sexta noche, todo cambió. Entré en la sala principal, donde antes estaba la recepción, con el mostrador cubierto de telarañas y polvo, y vi a una figura sentada detrás, una mujer con un vestido antiguo, el pelo cayéndole sobre la cara, su mirada vacía mirándome como si supiera quién era. Susurró con voz ronca: «No deberías estar aquí». Antes de que pudiera correr, las luces parpadearon y el suelo tembló como si el edificio cobrara vida. Vi destellos de recuerdos que no eran míos, pacientes gritando, médicos huyendo presas del pánico, un incendio que había consumido el lugar décadas atrás, el olor a humo y carne quemada invadiendo mis sentidos. Era como si el hospital me mostrara su oscuro pasado, como si quisiera que yo cargara con ese peso. Caí de rodillas, con lágrimas en los ojos,
y sentí una presencia que me envolvía, un escalofrío que me calaba los huesos. Quería rendirme, pero algo me retenía allí, como si tuviera un propósito que aún no comprendía. Y entonces, en la séptima noche, llegó el clímax. Estaba agotada, con los ojos ardiendo de tanto llorar, el cuerpo pesado como si llevara el mundo sobre mis hombros. Entré en el hospital, con la linterna temblando en las manos, el crucifijo colgando del cuello, y una voz profunda resonó por los corredores. «Eres el elegido». El sonido venía de todos lados, reverberando en las paredes, y de repente, una puerta secreta se abrió en el suelo, revelando un sótano oscuro y húmedo. Bajé con el corazón en la garganta. El olor a tierra mojada mezclado con algo podrido me ahogaba. Abajo había huesos esparcidos, calaveras mirándome como si me juzgaran, y en el centro un diario mugriento, las páginas amarillentas casi deshaciéndose. Lo abrí con manos temblorosas y leí las últimas palabras, escritas con una caligrafía desesperada. «Quien entra aquí nunca sale igual». Se me heló la sangre, y un grito escapó de mi garganta cuando las luces parpadearon de nuevo, y las sombras a mi alrededor parecieron moverse. En una de las notas que encontré esparcidas por el sótano, había una cita garabateada, como si fuera un último grito de alguien atrapado allí. «El silencio de los muertos es más fuerte que el de los vivos». Esa frase me persiguió, y dicen que provino de un paciente que desapareció en el hospital antes del incendio de 1975, un hecho que los ancianos del pueblo aún susurran en las noches lluviosas cuando el viento sopla más fuerte. Leí el diario entero, página a página, y descubrí la verdad. El hospital fue escenario de experimentos prohibidos. Médicos que probaban medicamentos en pacientes sin su consentimiento, dejando almas atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Esas entidades me eligieron para llevar su secreto, para contar su historia, y ahora siento un peso sobre mis hombros, como si aún me observaran desde algún rincón oscuro. Salí tambaleándome de ese sótano, con el diario apretado contra el pecho, y corrí a casa, pero algo dentro de mí cambió. No duermo bien, me despierto sudando, sintiendo pasos detrás de mí, y a veces oigo susurros que nadie más oye. ¿Escapé o estoy maldito para siempre? No lo sé, pero una cosa es segura, ese lugar no me dejó ir gratis. Ahora les cuento esta historia con la esperanza de que alguien entienda lo que pasé, que alguien crea en mi sufrimiento. ¿Creen que esto realmente sucedió? ¿Alguna vez han sentido algo similar? ¿Un peso inexplicable? ¿Un miedo que no desaparece? Si esto les conmovió, es porque este video necesitaba llegarles como un mensaje de un mundo que pocos conocen. Suscríbete al canal, pero solo si tienes el coraje de afrontar lo que viene después, de llevar este secreto contigo.